que hay que vencer con la energía para que pase de una fase a la otra, de la líquida a la vapor, es líquido-líquido. Entonces, siempre que haya algo disuelto, el punto de ebullición va a ser mayor que si tuviéramos el solvente puro. Ahora, seguimos con el ejemplo que dábamos recién. Si tenemos el agua con sal y lo ponemos a ebullición, y decimos, bueno, lo que se va a evaporar es el solvente. En el caso de la sal, nos va a quedar esos cristalitos pegados en el fondo, en el caso de que todo llegara a secarse, digamos, a evaporarse, nos va a quedar la sal en el fondo del recipiente. Fíjense los tipos de soluciones que podemos tener, porque nosotros dimos el ejemplo y que por ahí es el que más nos ayuda al momento de entender una solución, algo que se disuelva, un sólido que se disuelva en un líquido, pero los tipos de soluciones son variados y fíjense la cantidad que hay. Puede ser que tanto el soluto como el solvente sean gases, o sea que la solución resultante va a ser gaseosa. El ejemplo típico es pensar en el aire. En el aire nosotros tenemos distintos gases, estamos pensando en aire puro, no que tenga material particulado, ¿no? Porque ahí ya tendríamos partículas en suspensión que no sería una solución homogénea. Oxígeno y nitrógeno, que nosotros no podemos distinguir uno de otro, pero es una mezcla gaseosa. Y el resultado de esa solución es un gas. Ahora, si el soluto es gaseoso, pero el solvente es líquido, la solución que se genera es líquida. ¿Sí? Por ejemplo, el dióxido de carbono disuelto en una bebida, pero que al momento que nosotros abrimos esa bebida, ¿qué pasa? El gas tiende a escaparse del líquido. Pero en términos generales, la solución resultante es un líquido. En el caso que sea un soluto gaseoso y un solvente sólido, bueno, el ejemplo que podemos ver es acá, por ejemplo, hidrógeno absorbido sobre paladio. Esto se usa mucho como catalizadores sólidos, son ejemplos más específicos, pero bueno, son átomos de paladio en el que el hidrógeno, la molécula de hidrógeno tiene una interacción y nos estaría dando por resultado esa solución sólida, básicamente. Ahora fíjense si tanto soluto como solvente son líquidos. Y bueno, un ejemplo que podemos poner es una bebida en la que tiene un componente de alcohol y agua. Ese líquido me da por resultado una solución final líquida, que en este caso puede ser etanol en agua. Por lo general, como el que está en mayor proporción es el solvente, termina teniendo el resultado de la solución la que corresponde al disolvente. Estoy respondiendo a lo que preguntan en el chat, ¿no? La Luca, no hay problema. Es por eso, porque básicamente el solvente está en mayor proporción que el soluto. Entonces, cuando los dos son líquidos, dijimos, un ejemplo podría ser alcohol y agua. Nosotros no podemos distinguir cuál es el soluto y cuál es el solvente en este caso, pero están en distintas proporciones. Bueno, cuando hablamos de soluciones sólidas en las que tanto el soluto como el solvente son sólidos, el ejemplo más típico son las aleaciones, ¿sí? Latón, que son cobre-zinc, bronce, que son cobre-estaño, acero, que son hierro-carbono. Y la que me salté acá justo, que es una de las que más vamos a ver, es cuando el soluto es sólido y el solvente es líquido. ¿Cuál es el resultado final? Y bueno, con el ejemplo que justo daban ustedes recién. Sal en agua. Esa sal que se disuelve, siempre y cuando tenga una cantidad determinada, y no podemos distinguir la fase de la sal respecto a la fase del agua. Queda una solución homogénea. El resultado final
es salmuera, es un líquido salado, podríamos decir. ¿Se pueden separar las fases? Sí, se pueden separar. Eso ya lo vimos en clases anteriores. Pero lo que nosotros estamos buscando acá es definir qué es una solución, qué propiedades tiene y cómo se pueden hacer cálculos de sus concentraciones. Eso es lo que Profe, vamos a avanzar hoy. Sí, disculpe, tuve un par de problemas de audio. ¿Cuál es el soluto y cuál es el disolvente? el soluto es el que está por lo general en menor proporción. Digo por lo general porque hay excepciones, sí, hay excepciones, puede haber alguna excepción. Por eso, en general, predomina el solvente y en menor proporción el soluto, ¿sí? Por eso lo que decíamos recién, que el resultado final de la solución va a ser el mismo estado del que tiene el solvente, ¿sí? Recuerden que solvente y disolvente, lo vuelvo a mencionar, es lo mismo, y que disolución y solución también es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Por las dudas que a veces uso uno, uso el otro, pero es indistinto. Tema que no mezcla. Bien, entonces estos son los tipos de soluciones que existen. Ahora, ¿cómo se da un proceso de solución, de disolución, que se disuelva un sólido en un líquido? Fíjense, esto ya nos tiene que sonar, recontra sonar. Tenemos aniones cloruros y cationes sodios más. En una red bien organizada de aniones y cationes, esto es un sólido iónico. Y acá vuelvo a insistir en que si bien nosotros ahora ya estamos viendo temas del segundo parcial, tiene relación con los temas del primero. No es que nosotros hacemos borrón y cuenta nueva y empezamos con temas, o sea, tiene una correlación la materia. Entonces, hay temas que tenemos que tenerlos claros para avanzar en los temas que vienen ahora. Entonces, un cation y un anión unido porque uno cede un electrón y el otro lo acepta, es un enlace iónico. Nosotros ya sabemos que los compuestos que tienen enlace iónico son sólidos, con altos puntos de fusión, regulares, cristalinos, frágiles, ta, ta, ta. Bien, ese sólido que está puesto en el ejemplo, cloruro de sodio, se disuelve en agua. El agua tiene, está esquematizado esto obviamente, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y como el agua es una molécula polar, hay una distribución de cargas acá. Porque el agua es una molécula, porque tiene enlaces covalentes. Bien. Y la molécula es polar, porque el momento dipolar no se anula, porque el oxígeno tiene electrones sin compartir. Todo lo que estoy diciendo estamos haciendo repaso de temas anteriores. Ahora, ¿por dónde se va a acercar la molécula de agua a estos cristales de cloruro de sodio? Y bueno, por la diferencia de cargas. El oxígeno, que tiene su delta negativo, se acercará más a los cationes y los hidrógenos, que tienen estos polos positivos, se acercarán más para el lado de los aniones. ¿Qué va a terminar pasando? Esos iones se solvatan, es decir, se rodean de moléculas de agua y hace que se separen los átomos de sodio de los átomos de cloro o los cationes sodio de los aniones cloruro. El término hidratados se usa generalmente en iones o moléculas que se encuentran solvatados por agua. Claro, lo que estoy queriendo aclarar acá es que el proceso se llama solvatación. Cuando el solvente es agua, por eso solvatado de solvente viene. Cuando el solvente es agua, también se usa el término hidratados, pero es indistinto. Lo importante acá es que nos demos cuenta que se separan ese anión de ese cation y se rodea de moléculas de solvente. A ese proceso se le llama solvatación. Es por eso que se disuelve. Entonces nosotros podemos pensar lo siguiente.
En el proceso de disolución de un sólido en un líquido, estos cristales que estaban tan ordenados, formando esta red de aniones y cationes, por interacción con el agua, se separan su anión de su catión y quedan rodeados de las moléculas del solvente. Entonces acá podemos hablar de solubilidad. Si nosotros tenemos el ejemplo que ustedes daban, agua y sal. Bien, tenemos una cierta cantidad de agua y vamos a agregar una cierta cantidad de sal. El agua va a disolver a una temperatura determinada cierta cantidad de sal. Imagínense a temperatura ambiente, un vaso con agua, agregamos una cucharadita de sal, removemos, se disuelve. Agregamos otra cucharadita de sal, bueno, agregamos, se disuelve. Agregamos 20 cucharaditas de sal y no se va a disolver. ¿Qué va a pasar con la sal? ¿Qué va a pasar con la sal? Se va a quedar ahí sin disolver. Exactamente, se va a quedar al fondo. Se llama, bueno, se precipita, se le suele llamar, ¿no? Es decir, tiene un límite de solubilidad la sal, el agua. Hay un límite al cual, si se supera, va a quedar en el fondo, tal cual, lo vamos a ver. Entonces ya no es una solución, porque decíamos una solución era homogénea, o sea, va a ser una solución la parte de la disolución. El tema es que lo que está abajo va a quedar precipitado. Estos dibujos simplemente nos están mostrando, apenas ponemos la sal y cuando se disuelve. Fíjense que acá no hay nada en el fondo, está representado que todas las partículas iónicas, o sea, el compuesto iónico del cloruro de sodio, se disolvió y formó una solución homogénea. Bien. Ahora fíjense, seguimos con el mismo título, ¿no? Sólidos en líquidos estamos analizando. Los sólidos que son iónicos y polares son solubles en disolventes polares. Nosotros ya hablamos de esto cuando dijimos similar disuelve similar y explicamos por qué, porque esta similitud en su composición permite que se disuelvan. Nunca vamos a poder disolver un compuesto que no es polar en uno polar. Entonces, esa similitud química permite que el sólido se disuelva. Ahora, fíjense cuáles son los factores que afectan a la solubilidad de un sólido en un líquido. Como estamos hablando de sólidos en líquidos, y la presión no tiene mucho que ver acá. ¿Cuándo va a tener que ver? Y cuando haya algún soluto gaseoso. Pero en este caso, no tiene demasiada influencia sobre la solubilidad. La que sí tiene influencia es la temperatura. Fíjense, esta gráfica les muestra en el eje Y la solubilidad expresada como gramos de sal cada 100 gramos de agua. Y en el eje X la temperatura. Y voy a hacer una aclaración acá también. Cuando decimos sal, todas las que están acá son sales. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces yo digo sal y solamente lo asocian con la sal de mesa, el cloro de sodio. Pero el nitrato de sodio es una sal, el cloruro de calcio es una sal, el nitrato plomoso es una sal. Son sales, ya bien que pueden ser oxosales o sales binarias, pero todas son sales. Ojo ahí, ¿no? Que ese concepto por ahí les cuesta. Ahora fíjense que vemos en tendencias generales. A medida que la temperatura aumenta, miremos por ejemplo el nitrato de potasio, es la curva verde. A medida que la temperatura aumenta, la solubilidad también lo hace. Más o menos en las sales que están puestas como ejemplo, eso sucede. Bueno, acá como siempre aparecen las excepciones, pero no nos vamos a quedar con ese, sino con sales más simples, como son todas las que están graficadas acá.
a medida que la temperatura aumenta, la solubilidad aumenta. Eso es lo que nosotros estamos viendo en esta gráfica. No todas las sales tienen a la misma temperatura la misma solubilidad. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio a 10 gramos se pueden disolver 33 gramos cada 100 de agua. En cambio, el cloruro de calcio puede llegar a disolver más de 62 gramos de la sal en 100 gramos de agua. El efecto de la temperatura es clave para determinar su solubilidad. Y fíjense acá, es un poco en relación a lo que veíamos recién. En términos generales, cuando hablamos de la solución, o sea, de disolver un sólido en un líquido, podemos tener tres situaciones. Una en la que la solución se encuentra saturada. ¿Cuándo es esa situación? Cuando la cantidad de sólido disuelto es la máxima que se puede disolver. ¿Qué va a pasar si agregamos más sólido? Dijimos se va al fondo, empezamos a verlo, precipita. Esa solución va a estar sobresaturada. La solución homogénea va a ser, dijimos recién, la que contiene la cantidad que se puede disolver, el resto se va al fondo. Esta es una clasificación más bien cualitativa de esta situación. Entonces, saturada tiene la máxima cantidad, sobresaturada tiene más cantidad de soluto, y no saturada o insaturada es la que aún puede disolver más. Es decir, tiene menos de la cantidad que puede lograr disolver. Entonces nosotros también podemos pensar en una solución diluida o en una solución concentrada. Una solución diluida será aquella que tiene poco soluto disuelto. Y vuelvo a aclarar, estos son términos hasta ahora cualitativos. Estamos entendiendo a qué hacemos referencia cuando hablamos de algo diluido, a qué hacemos referencia cuando hablamos de algo concentrado, y qué hacemos referencia cuando esa solución puede estar saturada, sobresaturada o insaturada. Después con los cálculos vamos a complementar a estos conceptos. Y acá el ejemplo nada más que está quietito porque el Zoom no me permite mostrar la animación, pero el ejemplo es la disolución de un jugo en polvo en agua. Nosotros podemos poner, en el sobre nos dice, rinde 1 litro. Y el sobre tendrá, no sé, 10 gramos. 10 gramos de jugo, un poco más. A ver, alguien que me pase ese dato. ¿Cuántos gramos de jugo viene en ese sobre? Si me dice que rinde 1 litro, significa que ese sólido me va a dar una solución saturada en el litro. Pero puede ser que a nosotros nos guste poner medio sobre en 1 litro, entonces estaríamos con una solución más diluida, o bien insaturada. Ah, mira, gracias Estefano, 20 gramos. Bueno, aproximadamente, habrá otras marcas, pero no importa, en general más o menos 20 gramos. Entonces decimos, bueno, si ese sobre rinde 1 litro, tenemos una solución, está bien, rinde 2, capaz que rinde 2 litros. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando hablamos de diluido, ponemos medio sobre en 1 litro, cuando hablamos de concentrado, pusimos 3 sobre en 1 litro, y bueno, son gustos, sí, son gustos, pero al agregar tanto jugo, seguramente que se nos va a ir al fondo. No se nos va a terminar de disolver. ¿Por qué? Porque superamos el límite de la solubilidad. Entonces, fíjense cómo en este ejemplo estamos trayendo estos conceptos que explicábamos recién. Puede estar insaturado, puede estar saturado o puede estar sobresaturado. Otro ejemplo típico es el cacao en la leche. Bueno, hay cuestión de gustos también acá.
Pero fíjense cómo con un ejemplo concreto también podemos incorporar estos conceptos. Y habrá quienes les gusta con media cucharadita todo el vaso de leche, o habrá quienes le ponen 5 cucharadas de chocolate. El tema es que lo preparamos. Y preparamos la compu para sentarnos a clase, imagínense que tienen clase a la tarde, y cuando nos dejamos el vaso en la cocina, cuando lo vamos a buscar, leche recién sacada de la heladera, ¿qué pasa ahí? ¿Tenemos hermoso, disuelto los 5 cucharadas de chocolate en nuestro vaso de leche? No, claro que no. Entonces, ¿por qué? Porque está sobresaturado. Claro, tenemos cacao de más. Entonces, siempre las imágenes tratan de llevarlos a pensar en los ejemplos de estos conceptos. Si nosotros lo pensamos en esta gráfica, fíjense, de nuevo tenemos gramos de soluto cada 100 gramos de solvente, entonces estamos pensando en solubilidad, en el eje Y. En el eje X tenemos temperatura. Y acá la curva está para el nitrato de sodio. Tenemos 4 situaciones acá. El punto 1, que ni siquiera está sobre la curva, entonces me está diciendo que tengo menos soluto del que podría tener. Porque los puntos que están sobre la curva me están indicando saturación de esa solución. Es decir, en función de las distintas temperaturas, la máxima cantidad que se puede disolver de, en este caso, nitrato de sodio. En el punto 1 estamos abajo de la curva. Y fíjense que todos los puntos que vamos a analizar están a la misma temperatura, 40 grados. Este punto todavía permite disolver más cantidad. Ahora, el punto 2 también está debajo de la curva y me permite disolver aún más cantidad. ¿Qué diferencia hay entre el punto 1 y el punto 2? Si nosotros miramos en el eje Y, el punto 1 tiene menos gramos de soluto que el punto 2. Si bien los dos están insaturados, el 1 está más diluido que el 2. ¿Me siguen? Gracias por contestar. Bien. Ahora, cuando estamos en el punto 3 ya estamos sobre la curva. O sea que en ese punto la solución está saturada. Es decir, si lo llevamos al ejemplo del cacao, tenemos la cantidad de chocolate disuelta, o sea, la máxima cantidad de chocolate disuelta que la leche es posible disolver. Aumentamos más la cantidad. ¿Qué pasó? Y se nos fue al fondo. No se nos disuelve, porque está sobresaturada, porque tiene más cantidad de soluto que el que me permite la solubilidad. Entonces acá estamos viendo, cuando primero vimos cómo es posible que un sólido se disuelva en un líquido. Ahora estamos viendo de qué depende que ese sólido se disuelva. Y la variable fundamental acá es la temperatura. También hicimos hincapié en esto de que los componentes sean similares en cuanto a polaridad y componentes iónicos. Pero eso ya lo vamos a ver más en profundidad cuando vemos dos líquidos. Miren esto. Volviendo a esta idea de similar, disuelve similar, y a esta idea de fuerzas intermoleculares con la que tanto insistí para el primer parcial, acá tenemos un ejemplo. Tenemos azufre en polvo. ¿Les suena el azufre así como una barrita amarilla que se compra en la farmacia? ¿O eso ya quedó en la historia? Bueno, yo todavía no me puedo explicar por qué. Tal cual, lo del cuello, que dicen que si uno le duele el cuello, te pasa la barrita, el tema es que la barrita se rompe. Bueno, yo no podría explicarlo científicamente, eso les digo la verdad, si alguien encuentra algún funcionamiento científico que me lo comente, pero bueno, no importa, la idea es que tienen
presente el azufre. El azufre es azufre 8. Acá está en polvo. El azufre 8 no es polar. ¿Sí? Son todos átomos de azufre unidos. Cuando queremos disolverlo en agua, fíjense lo que pasa. No hay disolución acá. Ahora, cuando lo llevamos a un carburo de azufre, fíjense lo que pasa. ¿Por qué? ¿Por qué puede estar pasando esto? A ver, ¿desde dónde lo puedo justificar? ¿Por qué con uno sí y con el otro no? Puede ser que porque o sea, en el que no se disuelve es agua y tiene puente hidrógeno y las fuerzas son mucho más fuertes para romper. Claro que sí, porque el agua, tal cual, es una molécula polar. El agua es una molécula polar, el azufre no es polar. No hay interacción acá. Y acá nosotros dijimos, similar disuelve lo similar. Esa es como una ley para la química. Es muy difícil que se pueda disolver el azufre, que es una molécula apolar, en un solvente polar. No se da la disolución. Quedan claramente separadas las fases. ¿Qué pasa acá? Y bueno, el carburo de azufre tiene otras propiedades. Es no polar. Permite la disolución de este soluto que también es no polar. Entonces, cuando hablamos de disolución de sólido en líquidos, no es que cualquier soluto se va a disolver en cualquier líquido. Claro que no. Tienen que tener características similares. Y otro factor que afecta cuando es posible que se disuelvan es la temperatura. Y ahí dijimos, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Bueno, acá simplemente es un ejemplo, pero fíjense, ¿por qué cuando nosotros tenemos las manos con grasa o aceitosas y las ponemos abajo del agua, no podemos lavar así nomás? ¿O sí? Imagínense que tienen las manos porque estuvieron, no sé, arreglando la bici, cambiando algo del auto, lo que sea. O estamos cocinando y nos ensuciamos las manos con aceite. Las metemos abajo del agua. ¿Sale la suciedad fácilmente? No. ¿Por qué? Y bueno, volvemos a lo mismo, porque la sustancia grasosa o aceitosa que tenemos en la mano es no polar por lo general. Y el agua es polar. Entonces acá es donde viene el jabón, el detergente, y bueno, con este tema de la pandemia, sabemos que se ha puesto, han hecho mucha campaña para que incorporemos el lavado de manos frecuente, porque el jabón lo que tiene, fíjense, acá está la fórmula, la intención no es que se aprendan la fórmula, pero sí para que sepamos por qué nos ponemos jabón al momento de lavarnos las manos, ya sea para prevenirnos del virus o para sacarnos la suciedad. Porque las moléculas tienen una parte que es no polar y una cabeza que se le llama que es polar. Entonces, ¿qué va a pasar? La parte no polar del jabón o del detergente va a interactuar con la grasa, con el aceite y lo va a disolver. El agua va a interactuar con esta cabeza polar y va a permitir que arrastre esa suciedad. Entonces, fíjense, ese es el funcionamiento de los jabones y de los detergentes. Bueno, acá en esta infografía lo que nos mostraba es que para el caso del virus, el jabón lo que hace es disolver la película que tiene la capa más externa, que es grasosa, entonces la rompe e inactiva el virus. Por eso no es lo mismo lavarnos las manos con agua sola que con agua con jabón. Porque al destruir esa capa, bueno, permite que se inactive el virus. Con cualquier jabón pasa esto. Ahora están mucho de moda los jabones antibacteriales y demás. Pero el principio de funcionamiento es este. Cualquier jabón lo
lleva adelante. Con más productos, con menos productos, con más perfume, con menos perfume, más hidratante, menos hidratante, pero la función es esa. Y vuelvo a la misma idea. Similar, disuelve similar. Si no tuviera esta cabeza no polar el jabón, no permitiría la disolución de la grasa. Si no tuviera esta cabeza polar, no permitiría que el agua la arrastre. Entonces acá en el dibujito de la derecha estoy tratando de mostrar eso, ¿sí? Estas moléculas de jabón que serían la cabeza no polar y todo esto sería la cadena no polar que interacciona en este caso con el agua y permite el arrastre. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de qué pasa si tenemos dos líquidos. Porque fíjense, y a mí me gusta retomar un poquito los conceptos de la clase como para que vayamos recapitulando. Nosotros arrancamos definiendo qué era una solución, qué era un solvente y un soluto, qué tipo de soluciones había, y hablamos de la disolución. Cuando hablamos de disolución es porque estamos pensando en un sólido que se disuelve en un líquido. Y ahí vimos que afecta la temperatura y afecta la similitud química entre el soluto y el solvente. Entonces pensamos en saturado, sobresaturado, insaturado, y también en diluido y concentrado. Siempre pensando en un sólido que está en un líquido. Para los que somos visuales, fíjense que ahora vamos a hablar de líquidos en líquidos, por eso les cambié el color, para decir, bueno, hasta la filmina anterior estuvimos hablando de sólidos en líquidos. Ahora pasamos a un líquido en otro líquido, es decir, un soluto líquido en un solvente líquido que nos va a terminar dando una solución líquida. Ahora fíjense que nosotros hasta recién hablamos de solubilidad, de cuánto se solubiliza una sal en agua, por ejemplo. Ahora, cuando pensamos en dos líquidos, el término más correcto es hablar de miscibilidad. Dos líquidos son miscibles cuando, fíjense, al mezclarlos, forman una solución homogénea. Acá, bueno, es como un indicador o un colorante en agua, y si bien al principio pareciera que se está sentando, si esto se agita, queda una solución homogénea, que son dos líquidos. Esos líquidos son miscibles entre sí. Obviamente que si no fueran miscibles, no formarían una solución. Porque si nosotros tenemos agua y aceite, fíjense que seguimos con el mismo principio, similar, disuelve similar, o es miscible en lo similar, entonces el agua y el aceite, no hay forma. No hay una solución acá. Yo puedo distinguir claramente las dos fases. Bueno, y fíjense que acá hay más de dos fases. El alcohol, el aceite de oliva, el aceite de girasol, el agua. Bueno, son ejemplos para que incorporemos esto de cuándo son miscibles y cuándo no. Acá el concepto de concentrado y diluido sigue vigente. Y siguiendo con el ejemplo del jugo, bueno, ya acá le estoy haciendo propaganda a Saldan, pero no es la idea, no me paga Saldan para que lo ponga. Nosotros tenemos una botella de jugo, sea cual sea, y nos dice rinde tanto. Me parece que como rinde como 6 litros la botella, 1 litro de jugo concentrado, rinde 6 litros. ¿Qué significa esto? El jugo viene concentrado. Nosotros lo diluimos en agua. Y de nuevo, podemos diluir este litro de jugo en 2 litros de agua, o podemos diluir este litro de jugo en 6 litros de agua, como me dice la botella, o en 25 litros de agua. ¿Y qué diferencia vamos a ver? Y bueno,
que va a estar más diluido o más concentrado en función de la cantidad de soluto que pongamos. Fíjense que acá, cuando hablamos de los dos líquidos, no podemos pensar en algo que precipita, como en los ejemplos anteriores. En el ejemplo anterior decimos, bueno, si ponemos de más, soluto de más, empezamos a ver la separación de fases. ¿De acuerdo? Acá cuando son dos líquidos y son miscibles, y ya no empezamos a ver, no vemos la diferencia de fase. Pero sí hablamos de mayor concentración o menor concentración. Esos conceptos los volvemos a reafirmar. Para decir cuán diluido o cuán concentrada, esto ya lo dije, pero lo repito, después vamos a hacer unos ejercicios para decir cómo sabemos si está diluido o concentrado. Y bueno, porque hay unidades de concentración que me van a permitir cuantificar la concentración de esa solución. Vamos a los factores que afectan a la solubilidad. Fíjense, y esto ya les debe sonar. Los líquidos polares se disuelven fácilmente en disolvente polar. Ajá. Las sustancias no polares son solubles o miscibles en no polares. Similar, disuelve similar. De nuevo lo mismo. La presión en este caso, seguimos con dos líquidos, o sea que no tiene efecto sobre la solubilidad, pero fíjense por qué se logra la solubilidad o la miscibilidad. Porque tenemos en este caso agua y metanol que permite con esos puentes de hidrógenos que se genere una interacción entre las moléculas de los líquidos, del soluto y del solvente, y que se forme esa solución. En el caso que veíamos recién, cuando arrancamos la clase, que decíamos los tipos de soluciones, y hablábamos de dos líquidos, el ejemplo, ¿se acuerdan? Era una bebida, vino, por ejemplo. En el vino hay alcohol etílico o etanol y agua. Sería el caso también este, es decir, hay puentes de hidrógeno, hay moléculas polares, hay interacción, entonces nosotros no distinguimos el soluto del solvente. No hay mucho más para decir de las soluciones en las que participan dos líquidos. Si nosotros pensamos ahora, y fíjense de nuevo que cambiamos de color, porque ahora el soluto es gas. El soluto es gas en un líquido. Y acá sí, claramente, la presión va a tener su efecto. La solubilidad de un gas aumenta al incrementarse la presión sobre el solvente. El soluto ingresa por presión a la solución. Fíjense acá, el ejemplo A, tenemos el líquido y las moléculas gaseosas a una presión determinada. Se aumenta la presión y ¿qué se está haciendo? Se está obligando a las partículas gaseosas, a las moléculas gaseosas a ingresar por un efecto de la presión. Ahora, cuando nosotros tenemos las bebidas gaseosas, y de nuevo acá no estoy haciendo propaganda a nadie, cuando está tapada, nosotros vemos dos fases, vemos el gas disuelto, si está tapada, recién comprada la botella de la bebida gaseosa. No, no vemos nada, porque está cerrada a presión. Es decir, el espacio que nosotros acá vemos vacío, no está vacío, está lleno de gas. ¿Qué pasa cuando se abre la botella? Y bueno, se despresuriza. Al despresurizarse, peor si la agitamos, ¿no? Obviamente. Empieza a salir el líquido, el gas que estaba en el líquido, hacia la superficie. Obviamente que este efecto se lo puede observar
en el envasado de las bebidas gaseosas, que es más o menos 4 atmósferas de presión la que se ejerce para llenar de gas las botellas, ¿no? Entonces, en este caso, a presión, bueno, acá está la máquina en la que se inyecta el dióxido de carbono y se termina cerrando la botella. Sí, dióxido de carbono es, dióxido de carbono, tal cual. Y termina presurizada. Ahora, ¿tiene efecto la temperatura? Claro que sí, sobre la solubilidad. Y antes de mencionar esto, vamos a pensar en un ejemplo. Nosotros abrimos una botella gaseosa y se empieza a ir el gas, ¿sí? Porque dijimos, al envasarla está sometida a presión, se está obligando el dióxido de carbono a ingresar al líquido. Al momento de abrirla, nosotros la despresurizamos, se va todo el gas que estaba en ese espacio que nosotros decimos vacío, pero sabemos que está lleno de gas, y después se empieza a ir el gas que está contenido en el líquido. Si nosotros abrimos la botella gaseosa, que estaba bien fría, tomamos el contenido, la volvemos a cerrar y la metemos a la heladera de nuevo y se va a empezar a escapar el gas. ¿Por qué? Porque ya tiene un espacio vacío esa botella en la que es probable que el gas empiece a ir del líquido. Ahora, si esa botella, en vez de guardarla en la heladera, la llevamos al sol, horrible va a quedar, ya sé, pero para que ustedes comparen la situación. ¿En qué situación vamos a tener más gas disuelto? Y bueno, la respuesta está, más allá que lo mejor les ha pasado, en la temperatura. Porque, fíjense, a mayor temperatura, las solubilidades de los gases disminuyen. En este gráfico que vemos, acá a la izquierda, lo que se observa es la solubilidad en el eje Y, la temperatura en el eje X, de distintos gases, metano, oxígeno, monóxido de carbono. Entonces, fíjense, miren el oxígeno, por ejemplo, que eso nos va a llevar a otra conclusión. A una temperatura de 5 grados, la cantidad que se puede disolver es mayor que a 45 grados. A medida que aumenta la temperatura, el gas tiende a escaparse del líquido. Por lo tanto, queda menos gas disuelto. Si nosotros dejamos la botella abierta al sol y la dejamos media hora, va a tener mucho menos gas que si esa misma botella, con la misma cantidad de líquido, abierta, lo hubiéramos dejado en la heladera. Porque la solubilidad del gas depende de la temperatura. Y acá ustedes dirán, ¿por qué este dibujito acá de los peces? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Y en realidad lo que tiene que ver es la importancia de las temperaturas de los ríos y que muchas veces llegan efluentes sin ser tratados previamente, efluentes que no debería pasar porque esto está legislado y debería estar controlado, pero que llegan a una temperatura superior a la que está el agua de un río, por ejemplo. ¿Cuál es el efecto? Y bueno, si ese efluente llega a una mayor temperatura, va a hacer que el oxígeno disuelto en el agua del río disminuya, por efecto de la temperatura, lo estamos viendo acá. Que disminuya la concentración de oxígeno de ese medio acuático va a afectar directamente a la vida, ya sea de los peces, de las plantas, de toda la vida acuática. Estoy dando un ejemplo del efluente, ¿no? Obviamente que si el efluente está tratado, llega a la temperatura correspondiente, no debería haber ningún inconveniente. El tema es cuando no se hacen las cosas como corresponde. Entonces, imagínense que fue tratado químicamente, pero no se tuvo en cuenta la temperatura. Perjudica también, porque justamente va a disminuir la solubilidad del oxígeno en el agua
y todas las especies acuáticas se van a ver afectadas en su respiración. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bien, nada que ver que cuando hablamos de la teoría atómica. A ver, si bien van a tener que ejercitar esto, pero claro, es distinto. Bueno, sigamos. Nosotros hasta recién estuvimos mencionando conceptos cualitativos, les decía yo, de concentrado, diluido, más concentrado, más diluido uno que otro, saturado, sobresaturado, bueno. Pero ahora lo vamos a llevar a unidades cuantitativas. Por eso les voy a presentar y después vamos a hacer un par de ejercicios de unidades de concentración, que son las que vamos a usar y son las que existen para cuantificar una solución. Y estas son las que les presento acá. Fíjense que al lado izquierdo les puse todo lo que es porcentaje. Y cuando uno habla de porcentaje, está hablando de cada 100 de algo. Bien, miren esto. Porcentaje peso en peso. Porcentaje peso en volumen y porcentaje volumen en volumen. ¿Qué es? Porcentaje peso en peso me está indicando los gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Ojo acá. Gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Si nosotros tenemos un valor, por ejemplo, 3% peso en peso, me está diciendo, tengo 3 gramos de un soluto X cada 100 gramos de solución. Y yo les pregunto, ¿cuánto solvente habrá acá? ¿Cuántos gramos de solvente? ¿Se entiende la pregunta? Si tengo 3 gramos de soluto en 100 gramos de solución, y mi pregunta fue así, ¿cuántos gramos de solvente habrá? ¿Cómo podemos saber eso? Y la respuesta está en lo siguiente. La masa del soluto más la masa del solvente nos da la masa de la solución. Cuando arrancamos la clase yo les dije, una solución es una respuesta a algo. Una solución es una respuesta a algo, sí, a una mezcla de cosas que nos da por resultado una solución. Entonces, la masa del soluto más la masa del solvente me da la masa de la solución. Si la masa de la solución son 100 gramos y yo les estaba diciendo que teníamos 3 gramos de soluto, el solvente es la diferencia. Van a ser esos 97 gramos de solvente. Ya vamos a ver un ejemplo. Cuando hablamos de por ciento peso en volumen, estamos diciendo gramos de soluto cada 100 mililitros de solución. Ojo acá. Algo que yo les digo siempre, pero no me hacen caso por lo general, es que recuerden que el porciento me habla cada 100. El primero me está hablando del soluto y el segundo me está hablando de la solución. En todos los porcentajes es respecto a la solución. Y bueno, depende si peso volumen será gramos o mililitros. Pero entonces acá son gramos de soluto cada 100 de solución. Y acá tendremos mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Me parece que alguien iba a preguntar algo y yo lo interrumpí. Sí, profe, Sí. o sea, la pregunta es, cada una de esas proporciones, que es masa de soluto por 100 gramos sobre masa de solución, ¿eso es un 1% o un 100%? No, espera. Yo acá te estoy mostrando lo que significa el porcentaje peso en peso. Y esto es como decir, suponete que acá, el ejemplo que yo les doy recién, 3% peso en peso.
Significa que vos tenés 3 gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Me entendés? Acá yo no te estoy dando ninguna, yo te estoy explicando lo que es la unidad peso en peso. Entonces, bueno, ¿cuántos gramos hay de soluto en 100 de solución? La solución incluye el soluto y el solvente. ¿Me hago entender con eso? Sí. Entonces, ¿para qué es el por 100 al lado? Eso no lo entendí. Porque son 100 gramos de solución. Vos esto lo puedes resolver con una regla de 3 simple en realidad, ¿no? Esta es una forma de expresarlo. El porcentaje peso en peso es gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Esto, cuando vos resolves la regla de 3 te queda así expresado, pero es lo mismo, como cada uno lo entienda, ¿no? Ya, ahí entendí, profe. Gracias. Igual vamos a hacer un ejemplo después con números, digamos, no tan en el aire, para que nos quede más claro. Claro que sí, en 100 mililitros de solución, tal cual. Cuando decimos volumen en volumen, decimos el volumen del soluto en 100 mililitros de solución. Recuerden que en los 3 casos que les estoy explicando es en la solución, o sea, cuánto soluto hay en 100 de solución, ya sean gramos o sean mililitros. Fíjense que hay más unidades. Molaridad. Uy, acá no sí, pero ya me olvidé de estequiometría. No, bueno, va a haber que recordarlo, porque molaridad o sea, hace referencia a cuántos moles de soluto hay en un litro de solución. Lo molar es la M mayúscula la que lo representa. Y si yo les digo una solución de ácido 0,1 molar o una solución de ácido 5 molar, ¿qué estoy diciendo? Y bueno, que en una hay solamente 0,1 mol de ácido por litro de solución y en la otra tengo 5 moles de ácido por litro de solución. Permite comparar dos soluciones y decir cuál está más diluida que la otra, por ejemplo, en cualquiera de las unidades de concentración, ¿no? Porque nos da idea de cuantitativa de si la solución está más diluida o más concentrada. Otra unidad que usamos es la molalidad, que se representa con la M minúscula. Y fíjense que es la única unidad de concentración que es respecto a la masa del solvente. Es la única. Todas las otras son respecto a la solución de las que vimos. Entonces, la molalidad hace referencia a los moles de soluto por kilo de solvente. O sea, ¿cuántos moles de soluto hay en un kilo de solvente? Y por último tenemos la fracción molar. Que la fracción molar, cuando hablamos de fracción, esto lo vimos un poquito cuando vimos presiones parciales, pero lo vimos medio rapidito. O sea, es qué proporción ocupa el soluto y qué proporción ocupa el solvente. Ustedes saben que la sumatoria de las fracciones me da 1. Entonces, la forma de calcular la fracción del soluto sería cuántos moles de soluto hay respecto a la sumatoria de los moles de soluto y los moles de solvente, que son los moles de solución. Pero como no puedo calcular moles de solución, en general tengo que hacer del soluto y del solvente. ¿Qué proporción de soluto tiene esa solución? Eso es la fracción molar. ¿Cuál va a ser la fracción del solvente? Y lo que falta para llegar a 1. También la podemos calcular como moles de solvente sobre moles de soluto más moles de solvente. También lo puedo calcular de esa forma. Pero si tenemos dos componentes nomás que forman esa solución, el soluto y el solvente, y ya calculamos la del soluto, por diferencia sacamos la del solvente. ¿Se entiende lo que estoy hablando?
Voy a suponer que sí. Bien. Gracias, Soy. Gracias, Mauricio. Avanzo entonces. Miren, un ejemplo. Tenemos una solución de cloruro de sodio, 2% peso en peso. Peso en peso. Bien. ¿Qué significa? Porque para mí lo más simple siempre es llevarle una regla de 3. Cada uno lo hace como quiere, pero para mí lo más simple es decir, ¿qué significa 2% peso en peso? Significa que tengo 2 gramos de soluto en 100 de solución. Ahora, ¿en algún lado dice quién es el solvente? Si yo le dije cloruro de sodio 2% peso en peso, no dice nada. Porque vamos a suponer que el solvente es agua, salvo que el ejercicio me diga que está disuelto en otra cosa. En química, la mayoría de las soluciones que preparamos son acuosas. Pero bueno, puede pasar que el solvente sea otro y se deberá aclarar cuál es. Si no me aclaran nada del ejercicio, tenemos que asumir que el solvente es el agua. Entonces, me está diciendo que hay 2 gramos de soluto, en este caso es el cloruro de sodio, disueltos en 100 gramos de solución. Si nosotros estuviéramos en el laboratorio, tendremos que prepararla a esa solución. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, se pesa el soluto, se disuelve en agua y se lleva a 100. Vamos suponiendo densidad 1 porque es diluido. Fíjense en este otro caso. Tenemos una solución de ácido nítrico 0,5 molar. ¿Qué significa 0,5 molar? Significa que tengo 0,5 moles de soluto en 1 litro de solución. O sea, estamos desarmando estas unidades de concentración en lo que significa. Y acá yo les pongo al lado para que empecemos a distinguir quién es el soluto, quién es el solvente, que juntos forman la solución. Entonces, en este caso, nuestro soluto es líquido. En el caso de recién, era un sólido. Acá nuestro soluto es líquido, es el ácido nítrico. Entonces, que sea 0,5 molar, me está indicando que pondré 0,5 moles en 1 litro de solución. Bien. ¿Qué significa que me diga una solución de ácido clorhídrico, 0,25, y esta M chiquitita me indica molalidad? Cuando vimos molalidad, acá, dijimos, es la única unidad de concentración que es respecto a la masa del solvente. Entonces, si me está aclarando que es molal, me está diciendo que tengo 0,25 moles de ácido clorhídrico en 1 kilogramo del solvente. Porque no me aclara, no habla de solución acá. Dijimos, es la única unidad de concentración que es respecto a la masa de solvente. Bueno, mire. ¿Puede volver a sumar al final del reproque? Sí puedo. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Capaz que les suene este tema, sobre todo a quienes hayan tenido química en el secundario hace poco. Bien, voy a avanzar un poquito. Miren, en este ejemplo, dice, se necesita preparar 500 mililitros de una solución de ácido sulfúrico 0,89 molar
partiendo de una solución 17,8 molar. Uy, ¿qué pasó acá? Veníamos más o menos entendiendo y de repente aparece ejercicio. Pero lo pongo a propósito porque estas cuestiones tienen que salir ahora las dudas. O sea, yo se las explico, ustedes lo van a confirmar después, lo van a revisar con la profe práctico haciendo más ejercicios, pero tienen que ir ahora surgiendo las dudas o de cómo realizarlo. No lo entendí, vuelvo a leer. Se necesita preparar 500 mililitros de una solución de ácido sulfúrico 0,89 molar partiendo de una 17,8 molar. ¿Qué es esto? Este es el ejemplo cuando dijimos compro el jugo concentrado, líquido, y quiero diluirlo. Es lo mismo, nada más que acá estamos usando unidades de concentración. Tengo una solución concentrada de ácido sulfúrico y quiero preparar una solución que tiene menos moles por litro. Es una disolución o una dilución la que estoy preparando. Tengo que entender qué información me dan los datos. Arranquemos. Yo lo que quiero preparar es una solución que tenga 0,89 moles por litro, porque eso significa 0,89 molar. Pero no quiero preparar un litro, quiero preparar medio litro, o sea, 500 mililitros. Entonces, primero lo que vamos a identificar es, ¿cuántos moles necesito yo? Y esos moles lo voy a sacar de la solución más concentrada. Estamos diciendo, ¿cuánto jugo voy a sacar de la botella para preparar una dilución de ese jugo? Siendo que en la botella me dice que rinde por litro 6. Es ese cálculo llevado a, en este caso, ácido sulfúrico. Obviamente que tenemos que tener bastante más cuidado que con el jugo, porque nos podemos quemar. Este es mi objetivo, preparar mi medio litro de esa solución. Ahora, esos moles que yo necesito, los tengo que sacar de la solución concentrada. ¿Cuál es la solución concentrada? Es una solución que tiene 17,8 moles del ácido por litro de solución. ¿De dónde saqué ese dato? ¿De acá? 17,8 molar, me dice la concentración. Y de nuevo, lo primero que me conviene hacer es expresar qué significa 17,8 molar. Significa que tengo 17,8 moles de ácido sulfúrico en un litro de solución. Para preparar mi solución objetivo, los moles que necesito los acabo de calcular recién. ¿De dónde los voy a sacar a esos moles? De la solución concentrada. Esos moles dan por resultado 25 mililitros de solución. Si nosotros estuviéramos en el laboratorio, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, queremos preparar esa solución. Necesitamos 25 mililitros de la solución concentrada y llevar esos 25 mililitros a 500. De esa manera voy a obtener una solución cuya concentración será 0,89 molar. Con una propipeta, esta es una pipeta de vidrio, a lo mejor la conocen, a lo mejor no, es un material calibrado que está calculado cuánto es el volumen que puede transportar. En este caso nosotros necesitamos 25 mililitros, entonces usaríamos una pipeta de 25 mililitros. Nunca, nunca, nunca se pipetea con la boca, sino que se utiliza un elemento que se llama propipeta, que es como una bombita que hace vacío y permite la succión del líquido. Entonces tomamos la cantidad de mililitros de la solución concentrada y se la diluye en agua. Esos 25 mililitros, fíjense, se ponen en un recipiente que tiene una marca que nos está indicando a dónde son los 500 mililitros.
O sea, esto es material de vidrio de uso común en los laboratorios. Esto se llama matraz. Y el matraz también está calibrado. Hay matraces de 100 mililitros, de 250, de 500, dependiendo de la solución que uno quiere preparar. Nosotros queremos preparar 500 mililitros. Entonces el matraz que nosotros tenemos que usar es de 500 mililitros. En el caso que la solución es un ácido, y acá doy fe, porque me pasó, la ley en química es nunca des de beber a un ácido, porque se genera una reacción tan exotérmica que libera calor y nos pueden saltar gotas, digamos, de esta solución y quemarnos. ¿Por qué digo que doy fe? Mi primera práctica de laboratorio usé un embudo que estaba mojado. Cuando puse el ácido sulfúrico me saltó al brazo directamente. Por suerte tenía el guardapolvo, no pasó nada. Pero digo, son situaciones que las debemos, tal cual, las debemos considerar. Nosotros en el laboratorio lo hubiéramos hecho a esto, ¿sí? De preparar una solución y de tener cuidado con los ácidos. Se usan guantes, se usan gafas, sobre todo con ácidos concentrados. Entonces, para evitar que eso pase, lo primero que ponemos es agua destilada. Yo lo había puesto el cartelito, pero no sé dónde fue a parar. Yo lo voy a arreglar. Ponemos agua destilada primero, agregamos los 25 mililitros de ácido y después con la pipeta llegamos hasta la marca. ¿Por qué tenemos que llegar hasta la marca y no antes o después? Porque yo les dije, el material en el que se prepara una solución está calibrado para que en la marca que nos indica son los 500 mililitros, ni más ni menos. Esa marca nos va a permitir estar confiados de que estamos preparando una solución precisa en su concentración. Acá no es, bueno, más o menos, no importa si me paso. Y si me pase de la marca, la tendré que preparar de nuevo, porque cambia su concentración. Me interesa que entendamos este procedimiento, ¿sí? Es decir, saco los moles de una solución concentrada, los llevo a una solución diluida. Miren, buscando qué mostrarles porque no lo podemos hacer en el laboratorio en vivo y en directo, encontré esta página que me pareció reinteresante a mí. Entiendo que a lo mejor no sea tan interesante para ustedes, pero por eso usé este ejercicio como ejemplo, porque nos permite simular, preparar esa solución. A ver, voy a ver si puedo compartirles la pantalla directamente desde la pantalla esta, así lo hacemos juntos, a ver. Recording stopped. Vamos a ver si puedo. ¿Lo ven ahí? Sí, sí se ve, profe. Gracias. Bien. Recording in progress. Miren, o sea, es lo mismo, nada más que, bueno, haciéndolo un poquito más divertido. Más lindo sería que lo podamos hacer en el laboratorio. Pero bueno, esta es una página que nos da algunos laboratorios virtuales. Y la idea es que nosotros podemos preparar, a partir de ese ácido concentrado, esa dilución. Entonces nos da distintas soluciones, materiales de vidrio, balanza en el caso que tuviéramos sólidos. Entonces, ¿nosotros qué queremos preparar? Queremos partir de una solución concentrada de ácido sulfúrico. Ese es el reactivo que tenemos. Ahora vamos a necesitar también agua destilada. Agua destilada. Y tenemos que sacar 25 mililitros de acá y llevarlos a un matraz de 500. Eso es lo que vimos recién en la filmina. No sé si me voy a dejar poner todo, pero bueno, vamos a ir bien. Entonces necesitamos una pipeta de 25, que fíjense, ya viene con la propipeta. Esta propipeta es distinta a la que les mostré, pero tiene una ruedita acá,
que si nosotros sumergimos la pipeta en el líquido, con la ruedita hacemos que succione el líquido y los 25 mililitros van a ser donde muestra la marca. Y estaríamos necesitando también, a ver si nos muestra acá, ¿no? El matraz de 500. Y bueno, arrancaríamos con la solución. Fíjense, vamos a ver si nos sale. Okay. En química nunca podemos meter directamente la pipeta y sacar. Eso, ¿por qué no se hace? Y porque si la pipeta, obviamente que el material tiene que estar perfectamente lavado. Pero si nosotros tenemos el material contaminado y lo metemos a este frasco que tiene solución concentrada, contaminamos toda la solución. Entonces son normas de limpieza y de orden que tenemos que tener presente al momento de preparar una solución para no meter la pata. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Poner en un vasito de precipitado, bueno, no tengo, a ver, ¿qué quiere? Acá. Vamos a usar este. Bueno, no importa. Yo voy aprendiendo con ustedes igual, ¿eh? Son medio grandes los vasitos que hay. Vamos a usar una pipetita de esta, mejor. Es como que se llena y no me deja tener tantas cosas en la... Vamos a ver ahí. Ahí está. Entonces nosotros vamos a sacar 25 mililitros de este frasco. Ajá. Típico que cuando uno prueba, le dan... Ahí está. Entonces vamos a sacar los 25 mililitros. Y nos quedaron en esta pipeta. En esta probeta, perdón. Fíjense que no usé la pipeta, simplemente trasvasé el líquido puro a esta pipeta, a esta probeta graduada. Bien. ¿Qué dijimos recién? Nosotros no podemos dar de beber al ácido. Tendríamos que primero poner agua para que no nos ocurra esa reacción exotérmica. Entonces voy a guardar el ácido y voy a traer el agua. Esperen, que se me fue el agua. Vamos a cerrar acá. Si nosotros tenemos que poner solamente 25 mililitros y el resto agua, lo que conviene es decir, bueno, vamos a poner, no sé, 450 de agua. Ponemos el ácido y después terminamos de enrasar a los 500. Entonces voy a buscar un material de vidrio que puede ser un vasito de precipitado y lo voy a cargar con 450 mililitros de agua. Esa agua la vamos a colocar en el matraz. ¿Cuánta agua le vamos a poner? Toda la que pusimos. Fíjense que no llega hasta la marca. No, todavía no le pusimos el soluto. Simplemente pusimos el solvente. Ahora sí, ya tenemos una cantidad considerable de agua. Ahora sí le vamos a agregar los 25 mililitros de ácido. Lo vamos a hacer con pipeta, que es el material graduado. Vamos a tomar de ahí los 25 mililitros y los vamos a agregar gota a gota, si me deja, ahí está, en el matraz. Fíjense, todavía nos faltan los 25 mililitros. Acá me va calculando la concentración en las especies, está hermoso, pero digamos, al momento de la preparación de la solución me gustaba mostrárselo desde acá. Fíjense que todavía nos falta un poquito de agua agregarle acá. ¿Puedo meter esta pipeta? No, bueno. Si esta pipeta ya la usamos para el ácido, la vamos a sacar
y vamos a poner una nueva. ¿Por qué hago esto? Voy a decir, nosotros no podemos estar mezclando material de vidrio, porque ya está usado, tenemos que lavar con detergente, desinfectar y después usar. Entonces, necesitamos enrasar lo que falta acá. Vamos, ya que tenemos este acá, y siempre nos falta material de vidrio en el laboratorio, así que vamos a poner unos 40 mililitros. ¿Sí? Y vamos a buscar una pipeta limpia de 25, porque nos faltan 25 mililitros. Vamos a sacar esta que ya está sucia, la ponemos en la pileta para lavar, y traemos una pipeta limpia. Pero 25 mililitros, y terminamos de enrasar gota a gota mi solución. Eso lo haríamos en el laboratorio. Fíjense acá qué pasó. Llegamos a la marca de los 500 mililitros. Y esto también a lo mejor nos suene este aforo, porque lo vimos cuando vimos capilaridad, y vimos ese menisco que se forma. Si las fuerzas de adhesión superan las de cohesión, y vemos ese menisco ahí. Tal cual, vos sabés que yo también lo pensé, Estefano. La idea de que no nos deje poner tantas cosas hace referencia a una cuestión en el orden del laboratorio. Nosotros no podemos estar pipeteando ácido y tener al lado la mochila, la calculadora tirada, nos tropezamos, se nos cayó el ácido. La mesa de trabajo, el orden en la mesa de trabajo es fundamental. Así que está bueno el comentario de decir, el orden y la limpieza, es verdad, yo quería tener todo el material de vidrio disponible y no me dejaba. Entonces, está bueno para mí. Conclusión, ¿qué tenemos acá preparado? Tenemos preparada una solución diluida a partir de una concentrada de ácido sulfúrico. Recording stopped. Recording in progress. Está buenísimo, a mí me encantó. Bueno, yo tengo un alma demasiado química, pero digo, me parece una forma de mostrarles estos procedimientos que nosotros acostumbramos a hacer en el laboratorio de una manera virtual, digamos, ¿no? Reconociendo también material de vidrio, y quería hacer hincapié en esta dilución porque muchas veces leemos el problema, no entendemos y empezamos a hacer cálculos, y no llegamos a nada. Acá lo fundamental es entender qué estamos haciendo. Tenemos que sacar cierta cantidad de moles de una solución y llevarlo a otra. Así arrancamos nosotros el ejercicio, pensando qué queremos preparar y de qué solución vamos a partir para esa preparación. ¿Se entiende? ¿Les encantó como a mí la simulación? Una clase diferente. Ah, bueno, profe. ¿Cómo? No, que estaba bueno, estaba bueno el simulador. Bueno, después fíjense, a lo mejor, si tienen un tiempito cuando están estudiando, hay más ejercicios para hacer. Y acá voy a hacer hincapié en otra cosa. No hubiera tenido sentido ir al simulador si primero no hacemos los cálculos. Porque sí, es muy lindo, vemos el material de vidrio, vemos las... Sí, pero ¿qué queremos hacer? Nosotros no podemos llegar al laboratorio y empezar a sacar reactivos, ver material de vidrio. ¿Qué queremos hacer? Primero se hacen los cálculos y después se avanza a la preparación de la solución. Miren algunos ejemplos de etiquetas que tienen concentraciones de las que estuvimos hablando. Bueno, lamentablemente las dos que encontré eran bebidas alcohólicas, pero digo, 13% de volumen. Es una forma de poner volumen en volumen. ¿Qué me está diciendo esto? Que tiene 13 mililitros de alcohol cada 100 mililitros de solución. ¿Qué me está diciendo este 6% en volumen? Que tiene 6 mililitros de alcohol
cada 100 mililitros de solución. Y cuando hablamos de solución, en este caso es la bebida, en este caso una cerveza. Bueno, y acá puse estas dos imágenes porque me parecieron terribles, pero bueno, se las muestro. Esta es cantidad de azúcar que tiene la bebida, esta bebida cola que ven. Acá está solamente en la coca y acá están en distintas bebidas. La cantidad de azúcar que se puede disolver en este tipo de bebidas depende de la composición que tiene la bebida. Si nosotros quisiéramos disolver, no sé, creo que esta debe ser de 1 litro, esta cantidad de azúcar en 1 litro de agua, no podemos, no hay forma. O sea, la solubilidad de agua es menor que el azúcar en agua. ¿Por qué permite disolverse tanto en estas bebidas gaseosas? Por la composición que tiene. Tiene ácido fosfórico. Nosotros en química analítica hacemos un práctico para determinar la acidez. No quita que uno la consuma, que es rica, bla, bla, pero la composición permite la disolución de esta cantidad enorme de azúcar. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Hay un comentario, algo que no haya quedado claro? Porque a mí me quedan para hacer un par de ejercicios, en realidad, mostrándoles las distintas unidades de concentración. Si no hay preguntas, avanzo con esto. Bueno. Miren, este ejercicio está lo más completito posible. En 150 gramos de agua se han disuelto 25 gramos de hidróxido de sodio. Freno ahí un segundo. ¿Quién es el soluto? ¿Y quién es el solvente? Ajá. ¿Quién es el soluto? Bien, bien. El soluto es el hidróxido de sodio, que son 25 gramos. Y el solvente es el agua, que dijimos, hay veces que ni nos dice que el solvente es agua, pero lo tenemos que asumir. Acá me lo dice. 150 de agua, en la que se disolvieron 25 gramos de hidróxido de sodio. Y miren esto. El volumen de la solución resultante es 150,86 mililitros. ¿Por qué? Porque fíjense que al disolver el hidróxido en agua, no nos queda 150 más 25. Nos queda una solución que tiene una densidad. Entonces nos dice, hallar la concentración de la solución en porcentaje peso en peso, molaridad, molalidad y fracciones molares. Es decir, en este ejercicio quiero que calculemos todas las unidades que vimos, o la mayoría en realidad. Arranque. Porcentaje peso en peso. ¿Qué significa porcentaje peso en peso? Gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Voy a la consigna y miro. Acá yo tengo 25 gramos de soluto. ¿En cuántos gramos de solución? Y bueno, para saber los gramos de solución, tengo que sumar la masa del soluto más la masa del solvente. Por lo tanto, la masa de la solución van a ser los 25 del soluto más los 150 de agua. El dato que a mí me da el ejercicio es 25 de soluto en 175 de solución. Pero a mí me pide expresar esa concentración en peso. Y a mí el porcentaje peso en peso me indica cada 100 gramos de solución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si 25 están en 175 de solución, ¿cómo sigo la regla 3?
dividido 175 por 100. Ajá. Es lo mismo que decir en 100 gramos, ¿cuánto? Es la regla de 3. Y acá está lo que me preguntaba, me parece que Jeremías al comienzo, de ¿por qué ese por 100? ¿Ah? Pues sí, los gramos de soluto dividido los gramos de solución por 100. Es resolver esta regla de 3. El resultado que me dio 14,3 se expresa como 14,3% peso en peso. 14,3 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Les digo que nunca hice tanto hincapié en una clase de soluciones, pero realmente suelen meter bastante la pata. Por eso me detengo tanto. Vamos a la molaridad. Por las dudas que necesitan los datos, vuelvo a mirar acá. Fíjense. Teníamos el agua y teníamos el soluto. Y me dice los mililitros de solución resultante. Ya hicimos el peso en peso, vamos a la molaridad. Cuando pensamos en términos molares, tengo que pensar en moles por litro de solución. ¿Moles de qué? Moles de soluto. Siguiente pregunta. ¿Quién es mi soluto? El hidróxido de sodio. Entonces tengo que pasar los gramos que a mí me dice el enunciado a moles, como primer paso. ¿Cuántos gramos teníamos? 25. Entonces, si 23 más 16 más 1, 40 gramos son un mol. Los 25 gramos que me dice el enunciado, ¿cuántos moles son? Ya tengo los moles de lo que me pide la molaridad, pero la molaridad me dice en un litro de solución. ¿Qué dato tenemos nosotros para poder usar? Discúlpenme, voy a volver para que lo vean. Profe, ¿cómo sabía que 40 gramos era un mol? Porque una vez que vos tenés el hidróxido de sodio, vas a la tabla periódica y sumás sus pesos atómicos. El sodio pesa 23, el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1. Sumando Perfecto. 23 más 16 más 1 me dan los 40 gramos que son un mol. Sí, yo pensé que lo había sacado de alguna parte del ejercicio, por su pregunta. No, de ahí. O sea, de tabla periódica. Ya. Los 20, este sí sale del ejercicio, del enunciado, ¿no? Que me dice que tengo 25 gramos. ¿Cuántos moles son? Hasta ahí hicimos recién. Ahora tenemos que relacionarlo con el volumen de solución. ¿Se acuerdan qué dato teníamos respecto al volumen de solución? Son 150.86 mililitros. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Esos moles están en 150,86 mililitros. Pero para el cálculo de la molaridad, ¿en qué volumen de solución los tenemos que tener? En un litro. Exacto. Entonces, en vez de ponerlo en litros, para que sean unidades coherentes, le ponemos 1000 mililitros. Si esos moles están en esos mililitros, que me lo dio el enunciado, en 1000, ¿cuánto? Soluciones se calcula, para mi forma, con reglas de 3. Las reglas de 3 nos van llevando a la solución más fácil. Entonces 4,14 molar. Y acá voy a hacer una aclaración. Reglas de 3, dijimos, y no significan grandes cálculos, pero sí el orden cuando ustedes lo hagan. No pueden mezclar gramos de soluto con gramos de solvente con gramos de solvente. Sean ordenados al momento de plantear la regla. Es decir, estos gramos de soluto son estos moles. Estos otros gramos, ¿cuántos moles de hidróxido de sodio? Porque no le ponen de qué es. Después se le hacen unos merengues y no saben lo que yo estoy renegando para corregir. Los 150 mililitros los da el enunciado. Vuelvo. Yo tendría que haber puesto acá de nuevo. Mirá. El enunciado decía, esta masa de agua con esta masa de soluto, el volumen de la solución resultante es 150,86 mililitros. De ahí salió el dato. ¿Sí? Si no, no hubiéramos podido llegar a calcular la molaridad, no teníamos la densidad de la solución.
Bien. Ya hicimos el peso en pesos, ya hicimos la molaridad, nos quedan estas dos. La molaridad, ¿se acuerdan que yo les dije? Es la única que es en función de la masa de solvente. De la masa de solvente, mejor dicho, por kilogramo de solvente. Entonces, moles de soluto por kilogramo de solvente. Entonces, ¿qué tenemos que plantear acá? Bueno, el dato que nosotros tenemos es que tenemos 150 gramos de agua. Eso me lo dio el enunciado. Y este dato que puse acá son los moles que calculamos recién. Son esos 25 gramos de hidróxido de sodio pasado a moles, que lo calculamos para sacar la molaridad en el ítem anterior. Siempre arrancamos diciendo, ¿qué datos tengo? Bueno, sé que tengo 150 gramos de agua, tengo esta cantidad de moles. Para la molaridad es en 1 kilo de agua, o sea, en 1000 gramos de agua. Entonces, si la relación es, si en 150 tengo esta cantidad de moles, en 1000, ¿cuántos? Ese dato que estoy poniendo acá es la molaridad de la solución. Nos queda la fracción molar, soluto y solvente. Dijimos, una fracción es ¿qué parte me representa? Los moles es otra forma de expresar la concentración de una solución. No es otra cosa. Así como lo ponemos en molar o porcentaje peso en peso, podemos ponerlo en fracciones molares. Nosotros sabemos que los moles de soluto son 0,625. ¿Podemos saber cuántos moles de solvente tenemos en esa solución? Sí, podemos, porque tenemos los gramos de agua. Y sabemos el peso molar del agua. Si 18 gramos de agua son 1 mol, los 150, ¿cuántos moles son? De ahí nos permite saber moles de soluto, moles de solvente. Calculemos entonces las fracciones molares. Vamos a la fracción molar del soluto. Son los moles del soluto sobre los moles totales. Moles de soluto. Moles totales, ¿qué significa moles totales? Moles de soluto más moles de solvente. Moles de solvente más moles de soluto. Eso me da ese valor. ¿Cómo hago para sacar la fracción molar del solvente? Y bueno, lo puedo hacer de esta forma, poniendo ahora en el numerador el solvente, o bien, que es la forma más simple, a decir 1 menos esto. Porque cuando hablamos de fracción molar, el entero es 1. Y en nosotros este entero está compuesto por dos cosas, el soluto y el solvente, que forman ese entero que es la solución. Bueno, sí, perdón. ¿A dónde está la C? Ah, el enunciado. Acá. Vos avísame, Estefano, si es ahí donde necesitas. Bien. Ahí está. Ahí lo que hicimos fue pasar los gramos de agua que me daba el enunciado a moles. Y con los datos del enunciado pasados a moles, calculamos las fracciones molares. Voy a mostrar la solución molar, por favor. La fracción molar, perdón. La última filmina. ¿Esta? Sí, es. Bien. Bien. Y ahí está que la suma nos da 1. No sé si ven terminado, ¿puedo pasar?
Este ejercicio se los voy a dejar en la filmina, ¿sí? Para que a lo mejor cuando van estudiando lo pueden mirar de ahí. Simplemente para cerrar, es mostrarles esta gráfica, que es haciendo un poquito de hincapié en lo que habíamos hablado de la diferencia de los puntos de ebullición. Ustedes ven la pantalla porque me dice que se dejó de compartir. Sí, sí, se ve. Ah, me dice su función está de compartir, está en pausa. Bueno, no le vamos a hacer caso al cartel. Acá simplemente es mostrarles cuando, por ejemplo, el solvente está puro, es la curva azul. Esta gráfica ya la vimos cuando vimos los distintos estados de la materia. Y ¿cómo cambia cuando hay un soluto disuelto? O sea, el punto de ebullición se hace mayor y el punto de fusión se hace menor. Esto se da cuando decíamos el tema del agua y sal, cómo tiene que vencer esas fuerzas para poder entrar en ebullición, ya sea solvente con solvente, soluto con soluto, solvente con soluto. Todas esas fuerzas tienen que vencer esas interacciones para poder entrar en ebullición. ¿Se les ocurre algún ejemplo de una solución que baje el punto de fusión? ¿No? Nadie vive en zonas de mucha nevada, que se le pone a las calles, porque hayan visto alguna película que lo haga. ¿Por qué será, Nicolás? ¿Te suena algo? Profe, no sé, creo que soy yo nomás, pero no entiendo bien la gráfica. Bueno, espera, vamos a terminar de lo que pregunté y después estoy clarificando. Que haya un soluto disuelto hace que el punto de fusión sea más bajo. Y ahí el ejemplo que están dando de la sal es tal cual. En zonas de mucha nevada se pone sal en los cordones de la vereda y todo eso para bajarle el punto de fusión al agua y que no se congele y que se patinen la gente. La gráfica me está mostrando la diferencia en los puntos de ebullición cuando el solvente está puro o cuando tenés un soluto disuelto. Entonces me indica que una solución tiene un punto de ebullición, fíjate acá, a la presión atmosférica estamos analizando, el punto de ebullición de una solución siempre es mayor que si el solvente estuviera puro, por lo que ya explicamos anteriormente de las interacciones de los solutos y el solvente. Y con respecto al punto de fusión, el punto de fusión del líquido puro siempre es mayor que si tiene un sólido disuelto. El sólido disuelto le baja el punto de fusión. Entonces, simplemente la gráfica lo que está mostrando es la modificación que sufre, por ejemplo, un líquido cuando tiene disuelto un soluto. El punto de fusión se hace más bajo, exactamente. El punto de fusión se hace más bajo y el punto de ebullición se hace más alto. No voy a ahondar más que en esto, porque esto se llaman propiedades coligativas, pero, que son 4, pero no entra dentro del programa de sistema. Simplemente es mostrar cómo afecta a una solución en el punto de fusión y de ebullición tener un soluto disuelto. Recording stopped. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Muy complicado? No sé si es el hecho de que es complicado, sino que es mucho. Ajá. Para mí fue complicado, fue bastante entretenida la clase. En Imagínate, comparación el año con pasado, yo el año pasado di líquido y solución en la misma clase. Hoy le dediqué las 2 horas a solución. Bien. Sí, es mucho. Puede ser mucho, pero métanle pila. Porque la clase que viene, vamos a sólido. Tenemos 2 clases de sólido. Miren, nos queda sólido, cinética, equilibrio, parcial. Se acaba el cuatrimestre. Ay, qué horror. No es que los quiero asustar. No se dejen estar.
porque después se nos amontona todo fin de año y tenemos el noviembre horroroso que decían al principio. ¿Ah? No se dejen estar. Con la profe el viernes van a ver más cálculos de soluciones. Entonces ustedes ya llegan a la clase con una previa, digamos, de conceptos teóricos con algún modelito de ejercicio. Yo lo de la simulación se los puse como para mostrarles algo diferente. Si quieren, entran al link y juegan ahí un poco, pero era más que nada mostrarles algo distinto, ya que no podemos ir al laboratorio. Ese era el objetivo, ¿sí? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Nada? Los dejo ir a almorzar entonces. Parece que no, pero Bueno, muchas gracias entonces por participar de la clase. Apenas tenga las notas, las subo y nos vemos la clase que viene. A usted, profe, muchas gracias. Que anden bien. Adiós. profe. Gracias. Me alegro, muchas gracias.